Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, querida audiencia? Estamos en la oficina de Julio Piumato, político, abogado, sindicalista, secretario general de Derechos Humanos de la CGT, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. Bueno, Julio, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo va? tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo podemos nosotros reconstruir las bases materiales y espirituales de nuestra nación? Bueno, con convicción fundamentalmente, ¿no? Lo material, primero se empieza por lo espiritual, ¿no? Sí. No se puede reconstruir lo material si no se reconstruye lo espiritual. Y la nación argentina tiene un espíritu muy fuerte, que ha sido golpeado, denigrado, pero creo que está íncito, ¿no? Está presente en el pueblo argentino, y yo creo que el tema que no nos hayan podido vencer, no se han podido quebrar, implica que esto se puede reformular. Obviamente necesitamos una clase política que tenga patriotismo, que pueda ser ejemplo para el conjunto de la sociedad y que empiecen a hacer realidad, digamos, los valores de nuestra comunidad, ¿no? Volver a la solidaridad, misericordia, el bien común. Es decir, conceptos que son básicos, ¿no? Digamos, porque ¿cómo puede construir una sociedad sin pensar en el otro? Es absurdo, ¿no? Perón decía un concepto muy claro en su comunidad organizada, que decía: nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Creo que es el centro neurálgico del problema argentino, ¿no? Ninguno de nosotros puede vivir si tiene un familiar, un vecino, un compañero de trabajo que esté pasándola mal. Tiene que preocuparse, un amigo. Entonces, digamos, esta filosofía materialista del sálvese quien pueda, ¿viste? De pensar en vos, el resto no te importa, nos llevó a esto, ¿no? Entonces, sí, ¿usted cree que la penetración del liberalismo desarticula a la comunidad, hace que el individuo se aliene, se enajene? no lo creo solo yo, lo cree el Papa Francisco, lo creen los grandes pensadores, ¿no? Vos pensás, San Martín nunca pensó en individuos, San Martín siempre pensó en una nación, un pueblo, en la unidad latinoamericana, pero lo mismo, el Papa Francisco lo mismo, digamos, no es un pensamiento propio, es un dato de la realidad. El liberalismo lo que tiende es a fraccionar a la comunidad en muchos hombres para ponerse a imponer fácilmente, ¿no? Y elabora estrategias y políticas donde el ser humano no es un miembro de una comunidad, sino es un individuo al cual se lo puede dominar, y hasta incluso, como charlamos todas en este encuentro filosófico que hicimos esta semana, reemplazar, ¿no? Reemplazar por un robot, por algo. Entonces, cuando el Papa Francisco dice que la humanidad está en peligro, no está, y hay un montón que están diciendo, advirtiendo sobre los peligros del tecnologicismo, ¿no? Es buena la tecnología si sirve para el bienestar del hombre presente. Ahora, si lo anula, no sirve para nada, ¿no? Entonces, yo creo que lo espiritual es la base de realización de toda sociedad, y nosotros creo que tenemos, los argentinos, una reserva espiritual tremendamente grande, que está latente, que nos convoca a los argentinos, a los países del continente, a los pueblos del continente, nos convocan a una gesta que vale la pena vivir, ¿no? Yo soy tremendamente optimista, porque creo que los pueblos no se suicidan. ¿Usted cree, ¿no?, que los medios masivos de comunicación que configuran la opinión pública, ¿no? Usted vio que una mentira dicha 100 veces se convierte en verdad. Hoy en día la gente con el poder adquisitivo reducido, con cada familia tiene un déficit fiscal doméstico, porque el gasto es superior a la ganancia, no puede tener un presupuesto equilibrado y mucho menos un superávit fiscal. ¿Usted cree que todavía la gente esté alienada y enajenada para en las elecciones de octubre seguir votando la militancia del hambre? Bueno, estamos en tiempo de la posverdad, ¿no? Sí. Lo que vos decís, ni más ni menos, es el nuevo cuadro de la posverdad, que se impone la mentira por sobre la verdad, y la mentira, la desinformación, se transforma como verdad y confunde. Es decir,
quienes no tienen respuesta para las sociedades, ni espirituales ni materiales, tienen que neutralizar la respuesta. ¿Y cómo la neutralizan? Confundiendo. Porque si vos vas por la calle y no sabés en qué calle estás, en qué lugar estás, ¿qué haces? Te detenés, te parás, porque estás confundido. Cuando te parás no avanzás y avanzan otros por vos. Esto es lo que estamos viviendo. Yo soy tremendamente optimista, creo que no hay que apuntar al pasado de estas elecciones, creo que tenemos que generar un futuro diferente y es un punto de inflexión de nuestra sociedad, porque si vos ves las consultoras, vos ves cómo hacen, cómo se manejan, vos te das cuenta que lo que ellos implican, cuando te hacen una encuesta, ¿por quién nos votarías? Es la negación de la política, porque entonces vos estás votando contra otro. No hay nadie que te convoque a tener esperanza, a tener futuro. Lo que nosotros necesitamos los argentinos es votar por algo, y ese algo defenderlo, condicionarlo, protegerlo, controlarlo. Con convicción, altruismo, formalidad, empatía. Y valores. Nuestra sociedad necesita valores de decencia, de solidaridad, de dignidad. Tenemos un pueblo digno. Si vos ves la miseria que estos gobiernos han hecho sobre nuestro pueblo, hoy mismo, que vos lo decías, la situación que vive nuestro pueblo, y no salen todos a robar, Es una minoría la que va al delito, ¿me entendés? Entonces, eso quiere decir que hay una fuente de valores, hay una fuente en la mayoría, que bueno, hoy no se anima a ser protagonistas. Creo que lo que define es alguien que los convoque a los argentinos a ser protagonistas. Es decir, que tengamos un objetivo como sociedad, hacia dónde vamos. Pero no de la mentira, no de la palabra, no desde el discurso barato, sino desde la verdad, digamos. Sí, hoy estamos en un país que es tremendamente rico. Nosotros tenemos uno de los 4 vergeles del mundo, porque son las tierras más ricas del planeta, uno de los 4 bloques más fértiles del planeta, sino que tenemos la minería, tenemos la pesca, el litio, vaca muerta, petróleo. Eso, petróleo y gas. ¿Cómo puede ser que estemos pasando lo que estamos pasando? Es porque se le están llevando todas. Y los capitales golondrinas vienen, hacen su plan. No quiero ser minucioso, ¿no? Pero ¿usted cree que este gobierno desemboca en la cleptocracia y el nepotismo? Este gobierno yo espero que se acabe, pero no desemboque en nada. Sí. Que se acabe, necesitamos que se acabe. Mira, un país donde la especulación, la usura financiera es lo que más gana, no tiene futuro. No tiene futuro. Un filósofo, un político francés, René Benoit, dice, ¿qué pasa? ¿Cómo puede un mundo vivir cuando la renta financiera es del 15%, aunque es mucho más? Y los países crecen 1 o 2%, acá crecemos por abajo, decrecemos. Entonces, ¿quién se lleva esa diferencia? Esa diferencia lleva a los grupos concentrados y genera más hambre, porque alguien pone para que se lleven los poderosos. O sea, entonces, transferencia del pueblo hacia un grupo muy reducido de personas. Obviamente, y acá estamos hablando de un 12% a nivel promedio mundial, sí. Pero hoy lo que estamos viendo en Argentina es muchísimo más grande. Por eso crecen los pobres, por eso crecen los marginados, y por eso se cuestiona todo, porque el que no puede comer a su familia, el que tiene que ir a llevar un comedor, el núcleo familiar, que es la base de toda sociedad, se carcome. Entonces se atomiza, claro, estamos explotando la base de organización. Quien no tiene familia, no tiene principios, porque no tiene valores, no tiene afectos. Eso. ¿Usted cree que la meritocracia que fomenta, ¿no?, este gobierno, ¿no?, desarticula los principios del don, el dar, el recibir y el devolver? Pero mentira, no es meritocracia. Este gobierno no fomenta nada, es una mentira. Es una mentira. Es una mentira, no hay meritocracia. La meritocracia es valorar a los que van. Acá valoran a los que tienen el poder. Hay un discurso, como vos decías, y una realidad. La realidad es que vamos para atrás. La realidad es que no hay ningún valor que vos puedas decir, no, en este valor yo me prendo y le doy la razón a este gobierno. No. Esto es una mentira absoluta, desde lo que se dijo en la campaña hasta lo que se hace hoy, es todo negativo. Entonces, yo creo que
el tema que los poderes económicos, porque este ya el gobierno no es un gobierno, es un títere, lo manejan los poderes internacionales, está claro. Entonces, el tema es cómo reconstruimos el sentido del país, el sentido de mayorías. Porque si vos tenés un gobierno que perjudica a la mayoría de los argentinos, está claro que no puede seguir, porque no se asienta en el poder de la fuerza. No es una dictadura, no es una tiranía. Un gobierno elegido constitucionalmente. Entonces, ¿cómo haces? Tenés que reconstruir el sentido de mayoría. ¿Y cómo podemos hacer cuando la gente todavía le supere el odio y no sé a qué, si el otro gobierno le dio tanto y tenía el Estado estaba presente? El Estado inexorablemente creo que tiene que intervenir en el mercado. Tiene que intervenir, pero yo cuestiono al gobierno de Cristina. Lo cuestiono porque un gobierno peronista no se va dejando un 30% de pobres. No. Esto es clarito. Entonces, por eso tenemos que apuntar adelante. Los mejores momentos de la Argentina fue cuando había una economía planificada. Por dos razones. Primero, porque vos sabías hacia dónde iba el país, pero además el ciudadano podía controlar esa gestión. Sí. Porque nosotros necesitamos, primero, que no es elegir entre hombres, elegir entre programas. Es decir, ¿qué país queremos? Y después, una vez que elegimos un programa, que ese gobierno nos dé confiabilidad en el programa. Es decir, que lo transforme en un plan de gobierno, en una planificación económica, política y social, donde el ciudadano pueda, que votó eso, que la mayoría coincide con ese objetivo del país, nos pueda decir gráficamente que si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Entonces, ahí recuperamos lo que hoy está... La soberanía. Pero no solo la soberanía, algo más sencillo, que es el contrato electoral. Hoy la gente no cree en lo que vota, no tiene vocación para votar, vota en contra. Y nosotros necesitamos, un país no se construye estando en contra de lo que está, sino encontrando un destino. Cuando uno encuentra un destino, acumula, todos van hacia eso. Y las diferencias, que cuando no hay brújula, son abismales y nos dividen. Cuando hay un destino, no suman. Se mitigan. No suman. Las diferencias pasan a ser menos importantes que las coincidencias. Y además, vos haces con una planificación, el ciudadano ve, el hombre ve, hace bien. Entonces, cuando termina el mandato, dice: hizo mal, estoy de acuerdo con los objetivos, pero no supo cumplirlo. Entonces, sigo votando ese país que quiero, pero busco otro que me lo represente. Y hoy no hay ese proyecto de la Argentina. Hoy se instaló lo que dijo Menem, que si decía lo que iba a hacer no me vota nadie. Es la regla de la sociedad. Entonces, esto genera el descreimiento. Y cuando el pueblo descree, no es protagonista. Y hoy la Argentina, el mundo, necesita pueblos protagonistas. Es lo que dice Francisco en Laudato Si. Nos convoca a ser protagonistas, a eliminar la teoría del descarte, a salvar la humanidad. Hoy está en juego la humanidad. Si hoy triunfan las ideas egoístas, digamos, del sistema, donde ya no solo nos imponen políticas que nos disgregan, sino que además hasta nos reemplazan, con inteligencia artificial reemplazan al hombre, al individuo por una máquina. Hoy en día lo mecánico está por sobre lo humano. Obviamente. Y vos fíjate que si no existieran los trabajadores, no habría trabajo abstracto humano que incorpora valor a esa mercancía, ¿no? E incrementa el precio. Tal cual. ¿Usted piensa que debería haber retenciones tanto en el campo, petroleras, mineras, para que el Estado recaude y tenga un gasto público? Yo pienso que, primero, que el Estado debe racionalizar sus gastos. No son gastos, son inversiones. Sí. Mira, otra crítica le hago al gobierno anterior, que fueron la década que más divisas entraron a Argentina y no fueron aprovechadas para cambiar el perfil del país, para diseñar un perfil propio en la Argentina, un perfil industrial, un perfil de producción que le permita a los argentinos vivir con mayor dignidad. Y desarrollar el mercado interno. Obviamente, no, el mercado interno en parte se desarrolló, pero no se cambió el modelo. Tuvimos 10 años
que se decía nacional y populares, y seguimos con la ley de entidades financieras de Martínez de Oz. Eso que cambió el perfil de la Argentina del golpe militar, se llenaron la boca con los derechos humanos. Yo estuve 7 años preso, así que yo comparto, pero yo para mí no estuve preso y no reivindico mi prisión por nada. A mí me metieron preso por defender a los trabajadores y oponerme a un programa económico que iba contra el pueblo argentino. Ahora, reivindicarme a mí como preso, o reivindicar a los desaparecidos, o a los hijos de los desaparecidos, sin cambiar la estructura que creó, es pensar que los de la dictadura fueron una manga de locos asesinos que mataban por gusto. No, ellos tenían un programa. El 2 de abril, Martínez de Oz del 76 explicita su programa. Los militares genocidas no vinieron acá a luchar contra la subversión, como decían. Vinieron a cambiar un estado de bienestar e implantaron un montón de leyes, pero fundamentalmente la ley de entidades financieras, donde se prioriza la ganancia de la especulación y el ahorro interno o lo que se contrae de deuda no se invierte en progreso, no se invierte en creación de trabajo, sino en el carry trade, sino solamente la bicicleta financiera. Entonces, yo no le perdono al gobierno que pasamos, al principio cuando estaba Néstor, podemos decir, bueno, no había fuerza, estaba débil, la Argentina había explotado en 2002, pero a partir del 2009, el gobierno tuvo mayoría, o del 2011, digo, ¿por qué no cambió la ley Martínez? ¿Por qué? ¿Por qué no buscamos? Entonces, seguimos, y si vos fijás los últimos 10 años, ahora mucho más, ahora exponencialmente, pero los que más ganaron fueron los bancos. Entonces, en un país donde ganan los bancos, se da esta ecuación que yo te decía de Benoit. Todo eso que se lleva, ¿a quién se lo quitan? Al pueblo. ¿Qué tiene para decir de la justicia usada actualmente en Latinoamérica como medio de disciplinamiento a ciertos movimientos populares? Mira, esta oleada de derecha. Yo primero, respecto a la justicia, quiero decir, yo quiero ser autocrítico. Y acá los movimientos populares fallaron. No fue la justicia la que determinó las cuestiones. ¿En qué sentido? Fallaron porque no representaron los intereses de la mayoría. En Brasil es un escándalo la cárcel de Lula, pero la gente no ha salido de la calle. ¿Por qué no salió a defenderla? Y quizás estaban amilanados. No, porque el gobierno no fue claro en jugarse por la mayoría. Dudó. Y ya cuando está dubitativo aprovecharon el golpe. Y es lo que te digo, la confusión. La gente cuando no ve claro, no hay algo para defender, se queda en su casa, lo ve de afuera, no es protagonista. Y ahí actúa. Fíjate vos que tanto el que impulsó el impeachment de Dilma, sí, como el que la seguió, están presos los dos. Sí. Decía, no sé si Dilma le pueden provocar esa corrupción, pero todos los que votaron la separación de Dilma están todos con denuncia de corrupción. Entonces no es la corrupción el problema, usaron la corrupción para destruir. Pero ¿por qué el pueblo no reaccionó y defendió eso? Porque no se sintió identificado. Sí. No se sintió identificado. Escúchame, en Brasil, en una noche, le quitaron todos los derechos laborales. ¿Qué reacción hubo del sector obrero? Nada. Acá igual, Julio, es muy difícil porque el sindicalismo es muy fuerte. Porque acá pasó Perón. Exactamente. Por acá pasó Perón. Bueno, y pasó Perón, entonces, la conciencia, que vos lo escuchabas a Duguin, la visión que tiene del peronismo, y hace 4 años no sabía lo que era el peronismo. Cuando vino la primera vez, después que estuvo en la CGT, que vino de golpe a visitar a un amigo casi, no vino una visita, declaró que él había entendido el peronismo en la CGT hace 4 años. Sí. Y fíjate hoy la profundidad con que vive el peronismo, con que analiza y valora la figura de Perón. Él habla del retorno, ¿no? De esta superproducción del cáncer, ¿no? Y nosotros no tenemos que ir hacia afuera, sino que volver hacia adentro. Tal cual.
Porque volver hacia adentro, en principio, recuperar los valores de sociedad que tenemos. Y el peronismo nos ha dejado un plexo de valores, sumados al plexo natural que tiene una sociedad que es católica como la Argentina, del cual salió el Papa que está actualmente, que es una esperanza para el continente. Nuestro continente tiene unos valores brutales y compartidos, culturales, económicos, geográficos, lingüísticos, todo lo que hace, y además en un vergel como es América. El Nino Bravo decía, cuando Dios pensó en Edén, pensó en América, y lo decía en América del Sur. Bueno, entonces, ¿qué nos pasa? Bueno, tenemos que decidirlo. Entonces, yo creo que hoy necesitamos una clase política que sea audaz, como fue Perón, que sea audaz, que crea, que trabaje para su pueblo, y el pueblo lo va a seguir. Yo creo que la política es una vocación de servicio, hay que abnegar las pasiones individuales por el bien colectivo. Bueno, pero desde la dictadura lo que instaló es lo contrario. Yo cuando era pibe, en mi barrio, cuando algunos se quedaba a la política, decían es un pelotudo. ¿Por qué? Porque en lugar de pensar en su propio bienestar, se entrega por los demás, porque era vocación de servicio la militancia. Hoy, desde la década del 90, de la vuelta a la democracia en el 84, la política pasó a ser un negocio. El que se dedica a la política es considerado un vivo, porque piensa, se salva a él. O sea que hay una se salva a él y los que lo rodean, pero no salva al conjunto. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces, este tema de la política como vocación de servicio es esencial retomarlo, porque esos son valores. Esos son valores. Que los que nos representan, nos representen. No usen de nosotros para enriquecerse. ¿Me entendés? Eso es lo que hace falta. Eso es un proyecto del país. Nadie se puede separar. Ahora, si yo no digo lo que voy a hacer, o hago otra cosa, y separo, es una y bueno, ahí vale todo. Bueno, y la gente rechaza eso. ¿Conoce antecedentes de estos fenómenos, ¿no? Del adoctrinamiento que hay a las clases populares? De, bueno, no hagas esto porque te va a pasar esto, y desembocan en unidades penitenciarias, les arman causa. ¿Qué podría decir al respecto? No entiendo. Claro, por ejemplo, si los movimientos populares se organizan, ¿no? En contra de estas políticas económicas restrictivas, hay como un miedo a salir a la calle, ¿no? Yo siento como uno tiene como esa perspectiva, ¿no? Mira, nosotros damos un plan de lucha y no tenemos miedo. ¿No? Cuando vos defendés tus derechos, no podés tener miedo. Mira, el miedo está en la condición humana, sí. Pero la convicción supera el miedo. Supera el miedo. Obviamente. Ojalá todos los movimientos, fueran así. Pero eso tiene que ser. La dignidad son valores. Yo siempre digo en el sindicato que vos, como gremio, el gremio primero somos todos los trabajadores de un sector. No es una conducción ni es un edificio. Esa es mi concepción y creo que es la natural. Ahora, vos, como gremio, el conjunto de trabajadores, puede defender a aquel que tenga dignidad personal, pero el que se deja pisotear, vos no lo vas a defender, porque cuando vos salís a defenderlo, se va a parar enfrente y te va a decir, yo no dije nada. Para salvarse a sí mismo. No, por debilidad, porque no se salva a sí mismo, porque lo están explotando. Entonces, ahora, cuando una persona, aún en situación extrema, dice, yo quiero defender mi derecho, ahí el resto tiene que aparecer con fuerza, y conducir y defender y hacer de ese hecho un ejemplo para el resto. ¿Me entendés? Pero hay decisiones que son personales. Sí, el sentido de dignidad. Mira, yo en la cárcel aprendí un tema. Porque siempre están los que tienen el discurso y después ves su vida que van para otro lado, ¿viste? Yo en la cárcel aprendí dura enseñanza, pero yo todos los días me levantaba, me miraba al espejo y me daba ánimo. A la noche cuando iba a dormir me miraba al espejo en la celda después de haber pasado un montón de cosas y sonreía, porque decía, otro día más que defendí mi dignidad y defendí mis convicciones. Ahora, yo siempre agradezco a Dios porque yo no alcancé mi límite, pero eso me demostró que uno no es
entregado al amor y la igualdad para siempre. Uno todos los días tiene que demostrar que esa coherencia, que esa convicción es de siempre, eso es la coherencia. Entonces, creo que el mayor orgullo que puede tener un dirigente es haber sido coherente. Y he mantenido sus valores. Y haber mantenido sus valores. Obviamente hay fuerza divina que te ayuda, porque yo soy muy creyente, pero también no sé cuánto más hubiera soportado. Entonces, ser consciente de lo que uno puede y decir que todos los días tiene que responder, tiene que reafirmar lo que uno siente, es fundamental en un dirigente, porque eso es lo que genera confiabilidad en los demás. No el discurso, sino que los hechos demuestre confiabilidad para que el resto diga, este hombre o esta mujer me representa. La credibilidad, uno es lo que piensa, lo que hace y lo que dice. Coherencia. Yo siempre digo, mira, me digo, porque la gente como está el bombardeo, todo siempre descreen, desconfían y se dejan llevar por dicho. Yo siempre digo, mira, yo lo único que te pido, digo a las compañeras, es que vos confíes. Si vos te escuchás una tontería, confíes en mí. Porque seguro que es mentira. Porque yo nunca te fallé como dirigente. Ahora, el día que vos compruebes, en la práctica, en la praxis, que vos compruebes que yo traicioné o que yo tuve, ese día no me creas más. Pero hasta que pase eso, créeme, porque si vos te dejás llevar por el tema, te debilitas, es decir, no fortaleces a la organización, no fortaleces la lucha y le haces el juego a los que tiran difamaciones. Entonces, no, yo sigo siempre, entonces yo siempre fui así. Claro. Ante la duda, créeme. Sí. Ahora, el día que compruebe que yo te mentí, ahí no me quería nunca más. ¿Qué pensás sobre el paro nacional? Nuestro paro. Claro. No, nuestro paro ha sido un éxito total, le sacamos el comunicado, te lo puedo dar. Nosotros estamos en un plan de lucha, dijimos que abril será de justicia o será de lucha. Nosotros estamos reclamando un aumento correspondiente al primer tramo de recomposición 2019, que se hace difícil por el ahogo que el gobierno ejerce sobre todos los argentinos, pero fundamentalmente sobre el poder judicial, que es un poder fundamental. Pero además por la situación precaria, insoportable que tiene la justicia. Por eso reclamamos que se decrete la emergencia judicial, que la gente sepa en qué condiciones se trabaja en la justicia, sin ningún medio, sin sistema informático, con edificios que si fueran privados estarían clausurados. Entonces, porque después todo el mundo le echa la culpa a la justicia, por la posverdad, Es la posverdad. Por la posverdad, porque entonces, se basa más en las emociones. obvio. Y por ejemplo, mira, el tema de la inseguridad. Vos le preguntás a cualquier argentino y dice, ¿quién es el responsable de la justicia? Y es mentira. Porque los que nos deben dar protección, los que nos deben cuidar, son las fuerzas de seguridad que dependen del gobierno, no dependen de la justicia. La justicia solo interviene sobre las consecuencias de la inseguridad, que es el delito. Entonces, cuando interviene la justicia, ya la inseguridad, la seguridad está violentada. Y es responsabilidad del gobierno no haber protegido a los ciudadanos. Ahora, el gobierno, en lugar de hacer cargo, le echa la culpa a otro. O sea, y a la justicia la tienen como la Cenicienta, la tienen como el tacho de basura donde le tiro la responsabilidad. Entonces, no le dan presupuesto, no le dan. Mira, hoy tenemos la informática que teóricamente tiene que acelerar los procesos de todo, administrativos, lo que sea, y judiciales también. Hoy tenemos un sistema informático que se cae diariamente y los empleados se quedan mirando la computadora, no porque no quieran trabajar, sino porque no pueden trabajar. O sea, no tienen la tecnología innovadora para poder... Te pone, espere, o fuera de servicio de la computadora. ¿Y qué haces ahí? Si todo el sistema, todo el trabajo está informatizado, si vos no cargas ahí, no. O sea que los empleados judiciales vuelven de vuelta a la vieja escuela, ¿no? No pueden volver, no pueden reemplazar, no, te quedás mirando la computadora. Entonces, ese día lo perdiste, el día siguiente también. Entonces, ese es un tema. Los edificios, el sistema informático, la falta de personal, todo está en emergencia. Nosotros decimos a la Corte de Consejo, declaren la emergencia. Ahora estamos armando videos, todo, para que la gente vea en qué condiciones está la justicia.
Ahora, y la justicia no es un club de fútbol. No, La justicia es un poder fundamental del Estado que tiene que controlar a los otros dos poderes. Entonces vos decís, a la justicia la tienen así, hambriada, colapsada, para que no cumpla su función, para que no controle a los otros. una justicia fuerte controlaría el poder legislativo y Tal cual. Pero además la misma justicia es la última esperanza del ciudadano común frente a un derecho conculcado. Entonces tenemos el rol institucional del Poder Judicial y el rol práctico en la defensa de las garantías que establece la Constitución Nacional. En ambos casos, en estas condiciones, la justicia no puede cumplir su rol. Entonces, así estamos. Por eso, nosotros luchamos, hoy el paro fue un éxito, el 30 volvemos a parar, y en las otras semanas seguramente hagamos un paro de 36 horas con movilización. ¿Por qué? Porque nosotros, y lo nuestro no es reivindicativo solo, nosotros tenemos una concepción integral. Paramos por el salario, paramos por la emergencia judicial para que la ciudadanía tenga la justicia que se merece y ahí se le dé al Poder Judicial el rol que debe tener una sociedad democrática, y paramos en defensa de la independencia de la justicia. Porque donde no hay independencia de la justicia, el ciudadano queda desarmado, porque triunfa el poderoso sobre el débil, sea el gobierno o los intereses que están en un gobierno determinado, o las fuerzas económicas que están generando estas situaciones de inequidad en la sociedad. Los judiciales se suman al paro por la emergencia. Esto que la justicia es la cenicienta de los poderes viene de largo, pero se va acumulando y hoy la situación es absolutamente insostenible. Entonces, insostenible por acumulación de tiempo e insostenible porque la crisis que llega a la Argentina repercute en la justicia directamente, como repercute en el sector. Pero en el caso de la justicia te quedas sin un poder fundamental del Estado. Entonces estás afectando la república, el sistema republicano y el sistema democrático de gobierno. Es dramático. Bueno, por eso los judiciales nos pusimos, digamos, la responsabilidad al hombro y salimos a luchar. Entonces dice, no funciona. No, la justicia funciona más cuando paramos que cuando no paramos, porque cuando paramos por lo menos alertamos sobre la cuestión. Cuando no paramos, está esa situación que te digo. Y bueno, pero eso no le importa. La inacción no sirve, tiene que haber, el militante tiene que estar comprometido con lo que hace. Y hay un orgullo, porque eso es lo que le molesta a los poderes. Mientras exista un sindicato, mientras exista la conexión, hay identidad. Yo siempre digo que los trabajadores tienen que tener identidad, los judiciales, porque agarran un juzgado, una dependencia, notificaciones, hay un montón de gente que trabaja en el mismo lugar. Y vienen de experiencias distintas, ¿no? Ahora, los problemas que tienen en el lugar son los mismos. Entonces, si empiezan a valorar la realidad que viven y a defender por vivir en una realidad y poder cumplir las responsabilidades que hacen a esa realidad, en este caso de la justicia, generan una identidad. Entonces, el que genera una identidad como trabajador no es solo porque está junto a los demás trabajadores, es el principio de comunidad. Entonces, cuando vos generas una identidad, vos encontrás un sentido a tu vida, que un sentido porque se asemeja al del otro. No es un acto individualista donde vos en teoría te enfrentás con todo, porque el que se enfrenta con todo gana uno y pierde 99, si son 100, ¿no? En cambio, de esta forma, si encontrás tu destino y identidad, avanzan todos juntos y no impiden que ese uno gane en perjuicio de los 99. Teniendo en cuenta que la organización es la vuelta a los orígenes y el liberalismo desorganiza la comunidad y propone el progreso sin retorno, ¿no? Cuando el liberalismo penetrante en la comunidad, la población se atomiza, desarticula la comunidad, el hombre sin patria, sin sueños, sin pertenencia étnica, pérdida de la unidad, progreso necesita la destrucción, el progreso necesita la destrucción de la comunidad y la globalización, la sustitución de lo mecánico, como habíamos dicho, por sobre lo humano. ¿Usted cree que hay que restaurar la dimensión trascendental y la posibilidad del ser, como es lo que estamos? Es fundamental eso, es fundamental, porque vos no estás, vos existís.
y existir depende de que somos seres pensantes. Lo que tratan en todo lo que vos escribiste perfecto, es que no pensé que los pibes te los jueguitos, que sean autómatas. Son robots. Pero ¿por qué no hay esa unión de, bueno, tendría que haber un Ministerio de Cultura, Deporte, ¿no? Porque no tenemos un Estado, no tenemos un Estado que recepte. Digamos, lo que quieren los poderosos es que la gente no piense. Y así es mucho más fácil manipularla, adoctrinarla y disciplinarla. Obviamente. Y que no Entonces, saca la cara. como vos decís, el ser es lo fundamental. La idea es lo fundamental. Si vos tenés una idea, y la idea es un proyecto de país, la idea es los valores que vos defendés, tenés un sentido para avanzar, vos buscas algo. Cuando no tenés un objetivo, vos te perdés. Internet, por ejemplo, es una herramienta negativa total, porque solo si sabes lo que querés te sirve Internet. Porque vos entras a Internet buscando algo y a los 10 minutos estás buscando otra cosa porque te distrajiste. Entonces, ese tiempo que perdiste no lo recuperás. No lo recuperás y es tu ser que no se realiza. ¿Sí? Como decía el general, la organización mata el tiempo. Vence el tiempo. Igual, nunca hablaba de matar el general. Nunca hablaba, ¿no? Te hago la última pregunta. ¿Te parece que este gobierno atenta contra el modelo sindical argentino? ¿En qué sentido? ¿En qué? Desde Perón no hubo ningún gobierno que defendiera el modelo sindical. ¿Por qué? Porque es funcional a las demandas hegemónicas. Mirá, yo en esta conferencia con Dudy y todo, me di cuenta, cuando vos ves pensadores, o yo no viste que hablo con los movimientos sindicales de todo el mundo, no hay un movimiento sindical como el argentino. Porque son contestatarios, clasistas, todo. Y entonces plantean diferencias que son funcionales a los poderes, en el fondo, porque dividen a la sociedad. Y el modelo argentino se basa sobre 3 principios fundamentales. Primero la unidad, obviamente. Sí. Pero después, además, el rol del sindicato o del dirigente sindical, primero, es cumplir su función de defender los derechos de los trabajadores. Segundo, trasciende, porque genera bienestar para el grupo familiar. Entonces ahí aparece el núcleo básico de toda sociedad, que es la familia. No solo se lo castiga al trabajador, sino a la familia. Obviamente, pero yo siempre digo que cuando hay un desocupado, hay una familia que se derrumba. Entonces, tenemos que recuperar a la familia a base de la sociedad, no lo digo yo, es históricamente eso. Cuando vos destruís la familia, destruís los lazos primarios de una sociedad de valores, porque toda familia tiene valores. Bueno, pero además está la tercera función del modelo sindical argentino, que lo plantea Perón muy claramente, que es que el trabajador sea protagonista de la sociedad a la que aspira, porque es el que genera la riqueza en un país, la genera el trabajo, entonces tiene que ser protagonista de esa sociedad que aspira. Y eso se llama ser protagonista a nivel de la actividad que estás. Porque, escúchame, ¿quién sabe más de justicia que los judiciales que trabajan con la justicia? Te puedo decir que nadie. Todo lo que viene de gabinete, con proyectos, con cosas, en 10 minutos los pones al desnudo y son unos mangles chantas, están por un negocio. Pero eso pasa en cualquier actividad. Ahora, si el trabajador es así, además un trabajador entra en una actividad ahora, su endeblece porque te echan al cuerno, no porque el trabajador se vaya. En general, en una actividad, el trabajador toma identidad, lo que te hablaba antes, la identidad judicial, la identidad metalúrgica, la identidad del transporte de la UTA, la identidad del camionero, la identidad del bancario. ¿Tiene un sentido su actividad? Tiene un sentido, hay una identidad, una visión común. Entonces, cuando eso se da, el trabajador quiere que funcione bien, no busca la ventaja. Quiere hacer funcionar bien su actividad, porque es su orgullo. Más allá de la dignidad que le da el salario. Y más allá de la dignidad, tiene orgullo en eso, porque tiene un objetivo, que se realice lo que está haciendo. Es decir, la vida es realizaciones, es obra, no desde el egoísmo, donde uno está, y si uno está en el trabajo, que el trabajo fructifique, porque piensa en lo que le deja a sus hijos, a sus nietos, etcétera, etcétera. Entonces, en esa realidad, eso jode a los que quieren desarticular a la sociedad, y no les alcanza la posverdad y todo. Entonces,
Y hoy el modelo sindical argentino es doblemente una mala palabra. Primero porque impide, como impidió desde el 55, que se consolidaran los poderes, que se barriera. Hemos retrocedido mucho, obviamente, del 55 y del 74, hemos retrocedido mucho los trabajadores, pero no hemos desaparecido. Mantenemos bases resistiendo, porque es la organización libre del pueblo más auténtica que generó la sociedad argentina a partir del peronismo. ¿Me entendés? Ahora, no solo lo quieren destruir por eso, para hacer base y quedarse con toda la riqueza potencial de la Argentina, sino porque además es un mal ejemplo para el mundo. Porque no hay país en el mundo donde el movimiento sindical tenga esta concepción profunda. Eso es gracias a Perón, que nos inculcó eso. Filosofía, gracias a los 70 años del Congreso. Obviamente, bueno, vos fíjate ahí, en Mendoza. ¿qué decía Duguir? Perón es un caso único, porque es el único presidente que se sentó frente a todas las corrientes filosóficas del mundo, los escuchó y explicitó sus ideas. Esto no existe en el mundo, lo dijo Duguir. Ahora, cuando viene un ruso y te dice estas cosas, y acá se lo cuestiona, es como cuando discutían al Papa, ¿viste? Sí. Acá somos más papistas que el Papa. Entonces, vos ahí revalorás las cosas. Revalorás y tenés que pensar, porque una sociedad que vuelve hacia adentro a recuperar valores, no es que no tuvimos los valores, tenés que revalorizar los valores que perdimos como sociedad, porque los tuvimos. Acá no había mendigo, acá no había pibe que no fueran al colegio, que se murieran de hambre. No estamos luchando por una utopía. Tenemos que recuperar, revalorar la historia que tuvimos, recuperarla, reconocerla y expandirla. Esto es el tema. Hacia los pueblos del mundo. Claro, el peronismo es así. Claro. La realidad efectiva con que San Martín soñó. Eso de lo que dice la marcha es un objetivo. Porque San Martín también soñó. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo, Julio, gracias por la oportunidad. Hasta luego. Estuvo con ustedes Julio Piumato, así que los esperamos el sábado de 20 a 22 horas en Derribando Paradigmas, por acá por Subterráneo. Un saludo grande y hasta luego.